Buenas, estudiantes de cuarto año A, B y C. Aquí vengo con el video explicativo que corresponde al objetivo de esta semana, nomenclatura química. Lo primero que tenemos que hablar es de los símbolos y las funciones químicas. Desde la prehistoria ya a los diferentes elementos químicos se les designaba con alguna simbología. El desarrollo de la química como ciencia hizo necesario dar a cada sustancia conocida un nombre que pudiera representarse de forma abreviada, pero que al mismo tiempo incluyera información acerca de la composición molecular de la sustancia y de su naturaleza elemental. Los alquimistas habían empleado ya símbolos para representar los elementos y compuestos hasta entonces conocidos. Muchos de estos símbolos y fórmulas representaban cuerpos celestes, pues los primeros químicos pensaban que las sustancias materiales estaban íntimamente relacionadas con el cosmos. Dalton fue el primero en utilizar un sistema de signos desprovisto de misticismo para los diferentes elementos y con base en esto para algunos compuestos. Los símbolos modernos para representar los elementos químicos se deben a Berzelius, quien propuso utilizar en vez de signos arbitrarios la primera letra del nombre latino del elemento. De la misma manera como estos símbolos representan elementos, las fórmulas indican la composición molecular de la sustancia mediante la yuxtaposición de los símbolos de los elementos constituyentes. Para indicar el número de átomos presentes de cada elemento integrante de la molécula, se escribe tal cantidad como un subíndice al lado del correspondiente elemento. Ahora vamos a hablar de las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas son la representación gráfica de cualquier compuesto químico. Y ellas pueden ser la fórmula empírica, que indica la relación proporcional entre el mismo número de átomos de cada elemento presentes en la molécula. Esta fórmula se puede determinar a partir del porcentaje en peso correspondiente a cada elemento. Esta es la fórmula mínima o condensada. Fórmula estructural. Indica la proporción de átomos y la posición o estructura de la molécula. Ejemplo, la fórmula estructural de la molécula de agua es H2O. Entonces, ¿cómo sería su fórmula estructural? Se coloca, acá la tienen, ¿ven? O con sus dos átomos de hidrógeno. Esta es la fórmula estructural de la molécula de agua. La fórmula, en este tipo de fórmula se muestran los enlaces entre los átomos. La fórmula electrónica es la que muestra los electrones que forman los enlaces químicos. Es la fórmula electrónica, ¿ves? Los electrones. Acuérdense de las bases del Lewis, un puntico, una rayita. Aquí está. Y la fórmula molecular muestra con exactitud la relación entre los átomos que forman la molécula. Ahora vamos a hablar lo referente a la valencia y número de oxidación. La valencia se denomina o capa de valencia de un átomo a su capa más externa de electrones. Los electrones de esta capa se llaman electrones de valencia y determinan la capacidad que tienen los átomos para formar enlaces. Tipo de valencia. Está la valencia iónica, que es el número de electrones que un átomo gana o pierde al combinarse con otro a través de un enlace iónico. Está la valencia covalente, que es el número de electrones que un átomo comparte con otro al combinarse a través de un enlace covalente. El número de oxidación es la carga que posee un átomo de cualquier elemento cuando se encuentra en forma de ión. Los números de oxidación pueden ser positivos o negativos, según la tendencia del átomo a perder o ganar electrones. Los metales siempre tienen número de oxidación positivo, en cambio los no metales pueden tener positivo o negativo. Existen unas normas para calcular el número de oxidación en un compuesto. En la formulación de un compuesto
conviene tener en cuenta las siguientes normas. El número de oxidación de cualquier elemento en estado libre, o sea que no está combinado, siempre es 0. No importa cuán complicada sea su molécula. Un compuesto siempre está formado por unos elementos que actúan con número de oxidación positivo y otros con número de oxidación negativo. Al escribir la fórmula del compuesto se coloca primero el o los elementos que actúen con número de oxidación positivo. En todo compuesto, la suma algebraica de los números de oxidación de sus elementos multiplicados por los subíndices correspondientes de los mismos debe ser igual a 0. Cuando todos los subíndices de una fórmula son múltiplos de un mismo número, se pueden dividir entre este número, obteniéndose así la fórmula simplificada del compuesto. Y la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en un ion debe ser igual a la carga del ion. Esas son las normas para calcular el número de oxidación de los compuestos. Eso lo vamos a ir haciendo y lo vamos a usar mucho porque ustedes ya vieron el balanceo por tanteo. Aquí se le va a repasar los tipos de fórmulas del compuestos inorgánicos, los óxidos, las bases, las sales, los hidróxidos. Pero ustedes van a ver el balanceo por óxido-reducción. Existen elementos que tienen número de oxidación comunes. El oxígeno actúa con número de oxidación -2, excepto en los peróxidos, donde es -1. El hidrógeno actúa con número de oxidación +1. Los metales de los grupos 1, 2, 3 siempre tienen números de oxidación +1, +2, +3 respectivamente. Los metales de transición presentan por lo regular 2 o más números de oxidación positivos según el número de electrones que entreguen. Ahora nos vamos con la función química y los grupos funcionales. Ahí vamos a repasar la nomenclatura de función óxido, los tipos de compuestos inorgánicos que son los óxidos, las bases, las sales, los hidróxidos. Vamos a ver ahora la función óxido. Los óxidos son compuestos inorgánicos binarios, es decir, constituidos por dos elementos, y ellos pueden ser de dos tipos. La palabra te lo dice, recuérdense que siempre se los he dicho. Óxido es la combinación de cualquier elemento, sea metálico o no metálico, con el oxígeno. Los óxidos básicos es cuando se combina un metal con el oxígeno. Y los óxidos ácidos o anhídridos o óxidos no metálicos es cuando se combina un no metal con el oxígeno. Eso en cuanto a los óxidos. Acá en el libro tenemos la clasificación de los óxidos básicos, ácidos, los básicos que resultan de metal más oxígeno y los ácidos no metal más oxígeno. Tenemos tres tipos de nomenclatura: la tradicional, la stock y la sistemática. Siempre les he hablado de la nomenclatura tradicional, en donde tenemos prefijo hipo, oso, oso, ico, perico. Esto es todo referente a la función óxido. Acá lo tienen. Este esquema es muy importante, mis niños, para que ustedes lo copien en sus respectivos cuadernos. La función hidróxido. Los hidróxidos, también llamados bases, se caracterizan por liberar iones OH en solución acuosa. Esto le confiere pH alcalino o básico a las soluciones. Se caracterizan también por tener sabor amargo. Son compuestos ternarios formados por un metal, hidrógeno y oxígeno. Todos los hidróxidos se ajustan a la fórmula general M, entre paréntesis OH, y afuera está un subíndice. En realidad, los hidróxidos yo siempre se los he dado como identificación. Todos los compuestos que terminen en OH son bases o hidróxidos. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, el hidróxido de litio, el hidróxido de calcio. Ahora nos vamos a la función ácido. Los ácidos son sustancias que se caracterizan por liberar iones hidrógeno. Los ácidos, ¿por qué se caracterizan los ácidos? Porque tienen hidrógeno al principio, mi niño. Todos los compuestos que ustedes vean que tienen hidrógeno al principio son ácidos. Y ellos pueden ser hidrácidos y oxácidos.
Los ácidos hidrácidos son compuestos binarios, tienen dos elementos. Si yo digo tienen dos elementos, ¿cuál será uno de los elementos? El hidrógeno. Y el otro elemento, por lo general, es un no metal. Ellos terminan en hídrico y ellos son 8. Son el ácido clorhídrico, el ácido bromídrico, el ácido cianhídrico, el sulfídrico, el telenhídrico, el selenhídrico y todo lo que forme los halógenos, como el flúor, como el cloro, como el bromo, el yodo. Acá tenemos abajo la clasificación de los ácidos, hidrácido y oxácido, y tenemos el sistema de nomenclatura. Fíjense su terminación en hídrico. Ahí lo tenemos la nomenclatura de IUPAC y tenemos la STOP. Eso es en cuanto a los ácidos hidrácidos. En los ácidos oxácidos, ellos son compuestos ternarios que contienen hidrógeno, oxígeno y un no metal en su molécula. Se obtienen de la reacción entre un óxido ácido formado por un no metal y el agua. En la formulación se coloca en primer lugar el hidrógeno, luego el no metal y por último el oxígeno. Acá existen unas reglas para escribir a los ácidos oxácidos. Ellos tienen 3 elementos, 2 fijos y 1 diferencial. El diferencial es el que te digo. Todo ácido que tenga fósforo tiene 3 hidrógenos, porque sí. Todo ácido que tenga carbono o azufre tiene 2 hidrógenos. Y todo ácido que tenga nitrógeno o algún halógeno, que los halógenos son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, tiene un solo hidrógeno. Eso lo iremos viendo a medida que vayamos haciendo las prácticas en el cuaderno. Vamos a ver ahora la función sal. Las sales se definen como las sustancias resultantes de la reacción de los ácidos y las bases. También pueden resultar de combinaciones entre un metal y un no metal con el oxígeno. Las sales son compuestos binarios, ternarios o cuaternarios, que resultan de la unión de una especie catiónica con una especie aniónica, las cuales provienen del ácido y la base involucrada. El catión es por lo general un ion metálico, aunque también existen sales de iones como el amonio, el NH4 con un positivo en la parte superior derecha. El anión proviene normalmente del ácido. En consecuencia puede ser un anión simple o monoatómico, cloruro, sulfuro, o un ion poliatómico, sulfato, nitrato, hipoclorito. Acuérdense que un ion son átomos cargados eléctricamente y que ellos pueden ser de 2 tipos, cationes cuando están cargados positivamente y aniones cuando están cargados en forma negativa. Entonces las sales pueden ser, eso va a depender del ácido del cual venga. Hay sales aloideas, que son las que provienen de los ácidos hidrácidos, y hay las oxisales, que son las que provienen de los oxácidos. En las aloideas, el ejemplo típico es la sal que comemos a diario, la comestible, el cloruro de sodio. En cambio, las oxisales es, por ejemplo, sulfato de sodio, carbonato de plata. Las sales también pueden ser neutras, ácidas, básicas y dobles. Según esta nomenclatura, las sales aloideas y las oxisales son neutras. Las sales ácidas son las que tienen el ion hidrógeno, por ejemplo, carbonato ácido de plata. Ahí está un ion hidrógeno. En la nomenclatura de las sales también usamos el sistema IUPAC, que ahí lo tenemos. Acá lo tenemos. El sistema IUPAC en la nomenclatura de las sales. Nombre del ácido, nombre de la sal. Y acá en la otra página tenemos la clasificación completa de las sales. Con esto, ¿verdad? Se les habrá repasado completamente los tipos de funciones químicas, porque ahora, en la próxima semana, vamos a iniciarnos en el balanceo por óxido-reducción. Pero acá tenemos la función hidruro, que esos son muy importantes, esos son los radicales. Los hidruros son los radicales que provienen de los ácidos hidrácidos. Por ejemplo, el ion cloruro, el bromuro, el fluoruro, el sulfuro. Esos son los hidruros, los que provienen de los ácidos hidrácidos. Y hay otros radicales, que son los que provienen de los ácidos oxácidos, como el sulfato, el carbonato. Bueno, espero haberlos ayudado en el inicio el objetivo de esta semana, porque este es el inicio, ya que la próxima semana ya sí entraríamos en el balanceo por óxido-reducción. Hay que recordar que ustedes
vieron desde tercer año el balanceo por tanteo. Balancear es igualar el número de reactivos, el número de átomos que está en los reactivos, que están en la parte izquierda, al número de átomos que está en el producto, que es lo que está en la parte derecha. Ese es balanceo por tanteo. Pero ahora, la próxima semana, vamos a ver el balanceo, pero por óxido reducción. Excelente día para todos.